¿Qué tal, amigos? Como cada martes estamos listos para nuestro segmento Vida Sana. El día de hoy preste mucha atención porque hablaremos de la cesárea, una práctica que antiguamente se llamaba como algo de emergencia, pues el día de hoy se ha determinado que la cesárea se podría convertir en un problema. Es bueno saber y consultarle a nuestro médico también sí y solo sí en qué casos es recomendable someternos a esta operación quirúrgica. La ilusión de la gestante crece en la recta final del embarazo, la cual inicia desde la semana 37, cuando el feto ya está formado. En esta etapa, la cabeza del futuro bebé debe estar encajada en el canal del parto, entre los huesos de la pelvis, listo para salir. Pero si la posición no es la correcta, el actuar médico será crucial para definir si el nacimiento será por cesárea o natural. La cesárea es una intervención quirúrgica relativamente segura y se realiza cuando no hay una adecuada dilatación o si el feto tiene la cabeza más grande que el canal de salida o si su posición pone en riesgo su vida. Una situación de sumo peligro es cuando la placenta se separa de la pared uterina, interfiriendo con la llegada del oxígeno al futuro bebé. Según expertos, las gestantes aptas para este tipo de operación son las que sufren de diabetes, de enfermedades cardíacas, del hígado o herpes genital, aunque existen muchas otras causas como el VIH. En los últimos años, el número de cesáreas ha ido en aumento, causando preocupación a la Organización Mundial de la Salud, OMS. En nuestro país, el sector privado es el que más cesáreas realiza. El alto costo de la intervención incrementarían los honorarios de los médicos y los ingresos de las clínicas. Lamentablemente, las parturientas modernas solicitan la cesárea por temor al dolor o porque son programables. Tendencia que debe cambiar, porque el parto natural es lo mejor que hay, tanto para el bebé como para la madre, al existir menos riesgos y complicaciones en la salud. Ya lo sabe, tome mucho en cuenta estos consejos porque en realidad la cesárea no necesariamente es lo que usted puede necesitar, pero la otra gran interrogante es cuánto puede afectar esto al recién nacido o neonato. Hay una interesante estadística de la Universidad de Granada de los Estados Unidos que podría incluso perjudicar el test de Apgar, que es lo que se hace en los primeros 5 minutos cuando el bebé ya ha salido al mundo exterior. Veamos más. Dar a luz es uno de los momentos más importantes de una madre. Durante el trabajo de parto, las contracciones pueden ser tan intensas y dolorosas que hacen que muchas gestantes opten por la aplicación de la epidural para tener un parto natural sin dolor. Pero ¿cómo afecta esta anestesia al bebé? Según un estudio de la Universidad Española de Granada, sus efectos traerían consecuencias negativas, ya que un porcentaje de recién nacidos necesitarían ser reanimados al no pasar el test de Apgar, el cual se realiza en los primeros 5 minutos fuera del vientre materno. En dicho examen, el médico evalúa apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración del neonato. Si el bebé sigue sin superar la prueba, deberá ser llevado a la unidad de cuidados intensivos. También tendría dificultades para adaptarse a la lactación. Esto se debería al efecto farmacológico que produce la epidural cuando ingresa a su organismo, luego de que se le inyecten a la madre. Otro inconveniente del uso de la epidural es anular o reducir el dolor en la madre. La fabricación de endorfinas se ve afectada, dejando solo al feto con la parte dolorosa, sin la compensación de las hormonas analgésicas naturales. Por esto, las embarazadas deben tomar conciencia del tipo de parto que desean tener y pedir la información necesaria a su médico para decidir de manera adecuada y saludable. Bueno, a esta hora nos acompaña la doctora Milagros Sánchez, gerente de prestaciones de salud de eSalud. Vamos a conversar con ella sobre la cesárea. Actualmente, ¿cuál es la tasa, doctora, de cesárea que se hace en eSalud? Y más o menos vamos a ver también cuánto ha ido creciendo en los últimos años. Durante el año 2014, eSalud atendió 108.000 partos, de los cuales 43.000 aproximadamente fueron por cesárea. Es decir, la tasa implica un 40%
2.5 durante el 2014. Sin embargo, hemos visto, y algunas estadísticas que ustedes nos han enviado, nos permiten saber que la cesárea va creciendo anualmente, y también hay algunas regiones donde, por ejemplo, señala, en el Almenara actualmente, si vemos en el 2012, 39%, en el 2013, 39,6%, actualmente en el 2014, la última estadística, 40%. La región donde más cesárea se hace a nivel nacional es Madre de Dios, que llega a un 51%. También comparte esta cifra 51,5% la región Tumbes, y la región que menos cesáreas tiene o presenta, según las cifras de salud, es Huancavelica. Huancavelica. Eso está en relación de dos temas. Uno, en Lima, los hospitales nacionales, llámese Rebagliati, Almenara, Sabugal, son hospitales de referencia. Por lo tanto, ahí llegan las pacientes con alto riesgo, en la que la mayoría va a tener un parto por cesárea. En las otras regiones, llámese también Tumbes y Madre de Dios, también está en relación con los especialistas que tenemos. Es decir, si hay especialista podemos determinar un parto por una cesárea, pero si no lo hay, lo tenemos que derivar a otro lugar donde pueda ser atendido. Hay una interrogante que creo que como madre nos hacemos todas, doctora, y que tiene que ver con la aplicación de la anestesia epidural, ¿no es cierto? Porque muchas veces incluso las madres las piden con un parto natural, pero para tener menos dolor, para llevar el alumbramiento de manera más, digamos, no tan tediosa, porque en realidad traer el hijo al mundo de manera natural implica por las contracciones y los dolores que sabemos, ¿no? Así es. La epidural es un elemento que ha ayudado muchísimo a mejorar las tasas de mortalidad materna y perinatal, porque podemos hacer una cesárea sin dolor. Podemos también tener partos sin dolor utilizando este procedimiento. Sin embargo, también es importante decirlo que tiene sus riesgos, y que se requiere, obviamente, la presencia del especialista para poder determinar estos riesgos. Por ejemplo, una epidural puede causar hipotensión en la madre, es decir, le baja súbitamente la presión, y eso determina que el oxígeno llegue menos al recién nacido, los latidos se comienzan a acelerar, entonces eso puede acelerar también una cesárea. ¿Y cómo queda el bebé? Porque otra de las conclusiones es que la madre efectivamente puede sentirse más relajada, tener menos dolor y eso, pero el niño, el neonato, ¿cómo queda frente a esta situación? Frente a esto, obviamente, por eso le decía que el especialista tiene que estar atento y corregir. La postura es uno de esos elementos que se utiliza inmediatamente para corregir la situación de hipotensión. Perfecto. Y se puede recuperar. Ahora, fluidos también, o sea, es un manejo médico definitivamente para evitar que tenga efectos en el recién nacido. Ahora, orientado ya hacia la semana 36, que ya nuestro bebé está formadito, ya está encajado, obviamente, doctora, probablemente las madres sentimos mucha más ansiedad porque sabemos que se acerca el momento. ¿Qué consejo debemos darle si estamos frente a la disyuntiva? Por ejemplo, las estadísticas nos marcan hoy que en muchas clínicas, hemos visto este caso muy conocido de la clínica Good Hope, por ejemplo, en el que se presiona un poco a la madre, puede pasar algo, fírmame acá y procedemos a una cesárea. ¿Qué debe hacer una parturienta y qué debe ser la pareja en estos casos? Lo más importante es que haya una buena relación médico-paciente, que esa relación sea efectivamente de mutua confianza. ¿Por qué? Porque las cesáreas son por indicación médica, no por voluntad de la paciente o no porque así nos han pedido los médicos. No, tiene que haber una razón médica. ¿Cuáles son las razones médicas para una cesárea? En principio, por ejemplo, que el bebé sea mucho más grande para pasar por un canal de parto. Es lo que llamamos una desproporción cefalopélvica. En segundo lugar, una placenta previa, por ejemplo. No va a poder dar a luz. ¿Una preeclampsia? Una preeclampsia que no se puede controlar, porque la preeclampsia de primera intención es tratamiento médico, bajar la presión arterial. Si no se lograra eso, obviamente se va a tener que proceder a la cesárea. ¿No? ¿Qué pasa con el bebé desde el punto de vista, doctora, que se le deja un poco solo en el tema del dolor, de la incomodidad de venir al mundo, de tener que pasar por este proceso de dejar el vientre materno en el que está acomodadito, con calorcito, 60 grados de temperatura? ¿Es recomendable la epidural y la cesárea? Bueno, se dice que lo más natural, el parto vaginal, es un proceso en el cual el bebé se va adaptando a este proceso de estrés para que cuando nazca tenga menos efectos, ¿no? En el caso de la cesárea, obviamente es un proceso mucho más rápido y el bebé puede tomar algún tiempo más para aclimatarse, para adaptarse. Por eso es que a veces también después del epidural pueden tener mayor necesidad de
calentamiento para el bebé, por ejemplo, inmediatamente a veces puede requerir asistirle respiratoriamente o ponerle una incubadora inmediata. A veces se tiene que sobrepasar ese momento tan maravilloso que es el contacto de la madre con el niño si es que naciera. Claro, que te lo entreguen y que Así lo puedas es, ¿no? sentir, ¿no es cierto? Y empezar a establecer ese lazo tan importante que se establece, por ejemplo, con la madre y con el calostro, ¿no es Así cierto? es, que es fundamental, que viene luego ya en unas horas más. En los últimos años, el número de cesáreas ha ido incrementando y esto se puede apreciar en el mundo. Hay una relación. Antes se veía como una especie de solución a algún tema específico, pero ahora resulta que para muchos la cesárea es un problema. ¿Por qué? Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que las tasas de cesáreas deben ir entre 10 y 15%. Sin embargo, ¿por qué? Porque después de eso decimos que no disminuye más la mortalidad de lo que ya tenemos. Sin embargo, la tendencia en todos los países ha sido a incrementarse y por varias razones. En primer lugar, demográficas. En segundo lugar, los procedimientos se han vuelto mucho más seguros, ¿no? El médico controla mejor, tiene una mayor seguridad, pero también hay el otro componente, ¿no? Que si bien es cierto, no es indicación médica, pero se ha visto también relacionada con estos problemas médicos legales a los que el médico se enfrenta. Exacto. Por no haber tomado una decisión en el momento preciso. ¿Y para qué poner en riesgo al bebé y a la mamá cuando se puede decidir? Cuando se tiene el problema de la dilatación, por ejemplo. Así es, un trabajo de parto disfuncional es una indicación también de para optar por una cesárea. Correcto. Y hay quienes han señalado que los niños que nacen por cesárea son estables emocionalmente o que más bien emocionalmente son un poco más estables porque no pasan por el trance de tener que atravesar el canal vaginal, ¿no es cierto?, el canal de parto. ¿Qué opina usted? Bueno, eso es relativo, ¿no? Relativo porque también durante la cesárea puede haber otros efectos, ¿no? Como le decía, la baja súbita de presión arterial, la frecuencia cardíaca incrementada en el caso del bebé y que va a requerir asistirlo prontamente. Pero es cierto, el trabajo de parto que puede durar 10, 12 horas es un proceso también de estrés para el bebé, pero que le prepara para adaptarse prontamente. Pero es que la vida no es fácil. Así es, desde ese momento. Desde ese momento empieza a sentir ya lo que es realmente salir al mundo exterior. Bueno, y también se ha comentado mucho sobre la red social, tanto de la Almenara como del Rebagliati, ¿no es cierto?, que siendo un sistema nacional, hoy en día también ha incrementado los niveles de cesárea. Una de las quejas va también por el aspecto de las clínicas, ¿no?, porque es un sistema que muchas veces podría catalogarse como lucrativo. Definitivamente hay situaciones en las que se debe evaluar estos casos, pero en el caso de salud, nuestros hospitales, como le decía, son de referencia. Es decir, la patología más difícil van a esos establecimientos y por lo tanto los embarazos de más alto riesgo llega y la tasa de cesárea se incrementa en función del nivel de complejidad que tiene el establecimiento. Por eso es que usted va a encontrar que los 3 hospitales tienen las más altas tasas también de cesárea, ¿no? Claro que sí. Ahora, un consejo final para las mujeres en general. A veces las primerizas se ponen un poco nerviosas. La tendencia mundial señala que se pide más cesárea también porque te programan, ¿no es cierto? Te programan el día, la hora, la fecha y sabes que no vas a pasar por todo este tema de las contracciones y de los dolores. Hay quienes han dicho también que para los médicos es más conveniente porque programas dentro de la semana tu calendario con la comodidad de que no es necesariamente un parto natural. Así es, ¿no? El consejo más importante para estas mamás podría ser definitivamente que tienen que pensar primero en su bebé, ¿no? Que ese bebé nazca en las mejores condiciones. En segundo lugar, la confianza con su ginecólogo para decidir la mejor vía que es más conveniente tanto para ella como para su bebé. Y tercero, que no hay que tenerle temor al parto. El temor aumenta el dolor. Por eso que existe también lo que llamamos psicoprofilaxis obstétrica, para disminuir ese temor en las madres, que es natural, obviamente, claro, pero que la asistencia de los especialistas hacen que eso sea en menor intensidad. Claro que sí. Ahora, si usted tuviera que elegir, doctora, esa es una pregunta directa a su conciencia de doctora. Si usted tendría que elegir, sería, y no tiene una mujer, digamos, un problema, ¿no es cierto?, ninguno de los que usted nos ha señalado, si tendría que elegir, ¿sería ese parto natural o vía cesárea? Si no hay ninguna indicación médica, el parto es vaginal.
No hay duda. No hay de eso. duda. Muy bien, la invito a compartir con nosotros la siguiente nota, porque también en la tendencia, ¿no es cierto?, médica y en los avances de la tecnología se dan diferentes formas de nuevos partos. Por ejemplo, el parto vertical, el parto más humano o humanidad que le llamamos, pero también el parto, doctora, que tiene que ver con el agua. Vamos a ver cuáles son esas diferentes maneras de traer a nuestros hijos al mundo hoy en día. Perfecto. En este siglo XXI, las embarazadas se han adaptado a la era de las alternativas. Es por eso que los métodos de parto han aumentado. A continuación, les detallaremos las nuevas opciones para dar a luz. El parto vertical es una técnica ancestral usada en todo el mundo. En Lima, el Instituto Nacional Materno Perinatal lo ha adaptado a la modernidad. La gestante es colocada en una silla multifuncional durante el trabajo de parto. Por la posición, la sensación de dolor disminuye y por la acción de la gravedad, el nacimiento se realiza de manera rápida. Este tipo de alumbramiento disminuye el riesgo de hemorragias o sangrado, un factor que es la principal causa de muerte materna en el país. El parto en el agua es menos doloroso y se puede hacer en casa. Una tina grande es inflada y llenada con agua tibia. La madre ingresará hasta que llegue el gran momento. El padre se coloca detrás de la mujer para brindarle apoyo. Después que el bebé nace, es sacado del agua para que se adapte al exterior. Sus pulmones inhalarán aire y emitirá su primer llanto de vida. En el parto humanizado, la mujer alumbra en un lugar con música relajante y con luces cálidas. La parturienta se coloca en una bañera con agua tibia. Si la dilatación es lenta, la pondrán fuera de la tina hasta el nacimiento del bebé. El cordón no será cortado hasta que la madre cargue en brazos al recién nacido para fortalecer el lazo afectivo. La noesiterapia es un método que va ganando terreno para experimentar un parto vaginal sin dolor. También se le conoce como curación mediante el pensamiento. Es una técnica que autoprograma o reprograma el cerebro de la parturienta para anular el dolor durante el parto o ante cualquier situación. Estos son algunos métodos que podrá escoger para traer a su hijo al mundo y hacer de esa experiencia doblemente maravillosa. Claro que sí, esa bendición de la naturaleza, esa bendición divina que es ser madre, ¿no? Dar vida, doctora. Bueno, ¿qué le ha parecido estas tendencias? ¿Cuál es la más utilizada, digamos, en el mundo? ¿El vertical? Bueno, nosotros debemos decir que estamos recuperando, ¿no?, nuestras costumbres ancestrales del parto vertical, es decir, adaptándose a nuestras costumbres que tenían nuestros ancestros. Y es una posición netamente fisiológica. Hace que la presión abdominal facilite el trabajo de parto. Perfecto. Obviamente que también debe haber una asistencia de una especialista también, si es que la madre decide tener este tipo de parto. Perfecto. Porque ahora es el tema, darle oportunidad a la gestante a elegir también. A elegir, ¿no? Pero ya lo sabe, la cesárea tiene también sus niveles de riesgo post-cesárea. ¿Cuáles son, doctora? En primer lugar, no va a poderse incorporar inmediatamente a la vida diaria. Por el dolor puede haber un riesgo mayor de sangrado, puede haber un riesgo de infección de herida perioperatoria, pero lo más importante es que la madre saca fuerza de donde no tiene para poder estar con su bebé. Así es. ¿no? Y empezar con la lactancia materna inmediata, que es el otro mensaje que tenemos que dar a las mamás. Así ¿no? es, el calostro, que es esa primera producción de las primeras horitas, un poquito más denso y más amarillo, ¿eso cuánto ayuda a nuestro neonato? Bueno, el calostro es el elemento más importante por el nivel de inmunoglobulinas, por el nivel de proteínas, etcétera, que tiene, y que va a hacer que el niño inicie con esa lactancia, por más mínima que sea, facilita y hace que incremente la producción.
A más succión, más producción. Mayor producción de leche materna. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto conocer un poco más, amigos, de la cesárea, de estos temas de mujeres, pero que son de pareja, del esposo, del padre también, ayudando a la esposa en la mejor decisión. Estuvo con nosotros la doctora Milagros Sánchez, gerente de prestaciones de salud de E-Salud, a quien le queremos agradecer muchísimo. Y así nosotros llegamos al final de nuestro segmento Vida Sana. Muchas gracias.